Y entonces, Sergio Aguayo, que no ha quitado el dedo del renglón, sería muy bueno escucharte, pues una vez que ya se dieron a conocer los lineamientos de la COFEMER acerca de la llamada comida chatarra, de estos lineamientos para identificar lo que sí, lo que no y cuándo debe consumirse dentro de las escuelas, lo que comen y beben los estudiantes de las escuelas en este país que está afectado por un índice de obesidad ya verdaderamente monstruoso. Sergio, de este tema, en un día como hoy, ¿qué nos dices? Pues de hecho estamos frente a una situación muy parecida a la que describía Denise, a quien también doy la bienvenida, pero ¿por qué? Lo que observamos, ahora regreso al tema de la comida chatarra, pero quisiera subrayar que existe un patrón de parte del gobierno federal, al menos bastante evidente en los gobiernos panistas, de favorecer a las grandes empresas. Ha sido una constante, no solo en el caso de las televisoras, como mencionaba Denise, sino también en el asunto de la comida chatarra, porque si bien hay que reconocer que algunos avances se dieron, sigue siendo insuficiente todavía lo hecho porque faltan otras medidas. Y en ese sentido vale la pena recordar que, por ejemplo, fue Josefina Vázquez Mota, cuando era secretaria de Educación Pública, quien autorizó la entrada de las refresqueras a las escuelas con el argumento de que iban a implementarse programas de educación física. Lo que vimos pues ha sido se ha disparado la obesidad en los niños, y ahora bueno, después de una batalla feroz en la cual pues algo intentaron y algo hicieron Alonso Lujambio de la SEP y José Ángel Córdoba de la Secretaría de Salud. Sin embargo, esos pequeños avances se ensombrecen cuando uno observa el patrón de publicidad que invade los hogares de manera constante, no solo con comida chatarra, sino con todo tipo de publicidad engañosa, porque, por ejemplo, los niños que son engordados en las escuelas, cuando ya son adultos, pues se enfrentan al estigma de los kilos del sobrepeso, y en consecuencia buscan bajar de peso, y ahí están la publicidad engañosa en las televisoras, en Televisa, en TV Azteca, anunciando productos milagrosos que si se compran siempre a precio de ganga, siempre en oferta, permitirán a quienes los utilizan bajar de peso de manera milagrosa. Aquí en este sentido volvemos a observar el mismo patrón. La Comisión Federal para la Regulación Sanitaria, la COFEPRIS, hace unos cuantos días sacó una carta escandalosa en la cual, ante la queja del Colegio Médico de México sobre estos productos anunciados en la televisión, quejándose por lo que implicaba para la salud, la COFREPIS, institución gubernamental que preside Miguel Ángel Toscano, responde que ellos no pueden hacer nada porque las televisoras no les dan las direcciones de las empresas que se anuncian. Es decir, una vez más, los órganos que deberían tutelar y defender los intereses mayoritarios, y para eso está la COFETEL, la COFECO y tantas más, funcionan para beneficiar a las grandes empresas. En consecuencia, coincido con Denise desde el ángulo de la comida chatarra. La población, la ciudadanía, estamos indefensos, no tenemos quien nos defienda. Bueno, vamos a ver si tiene quien lo defienda Marcelo Ebrard o el cardenal Sandoval Iñiguez, porque déjenme pasar, también es otro tema que está en este momento siendo muy intenso en términos de atención pública. Lorenzo Meyer, estamos viendo un fenómeno inusual en México con este tema de la demanda de Marcelo Ebrard, tanto a Hugo Valdemar como vocero de la Arquidiócesis de México, como de Sandoval Iñiguez. Bueno, no habíamos visto en la historia reciente de México, pero tú que eres historiador habrás visto cosas muy interesantes en el siglo XIX, por ejemplo. ¿Cómo estás, Lorenzo, con este tema? Bueno, Carmen, ¿qué tal si seguimos abordando este tema de
el cardenal y el jefe de gobierno en el mismo carril en que lo inició Denise y Sergio. Venga. Yo creo, una manera de explicar dónde nos encontramos políticamente en este 2010, año de centenarios y bicentenarios, es viendo que la corrupción que hubo, bueno, el autoritarismo que hubo en el antiguo régimen priista, se mezcló tanto con el Estado, pero tanto, de una manera tal que se hicieron siameses. Y luego viene este intento de la sociedad mexicana de dividirlos, de echar por la borda el autoritarismo y rescatar al Estado mexicano, pero están tan unidos los dos y la operación se hizo de tan mala manera, no hubo un acuerdo realmente para hacer la separación de los siameses, sino que se intentó vía las elecciones de 97 y las elecciones del 2000 a jalones separarlos, y lo que se ha tenido es que, bueno, sí, algo se perdió en algo se quitó del pasado, pero el Estado mismo se resquebrajó y se le quedaron un montón de adherencias autoritarias. Por esas resquebrajaduras del Estado, por no haber hecho bien la operación, se cuelan ahora los intereses de las empresas televisoras, los intereses de las grandes empresas productoras de frituras, refrescos y, como dice Sergio, engordadoras de niños, y también se coló la Iglesia. Son resquebrajaduras de una separación tan mal hecha que terminó por no acabar con todos los aspectos autoritarios, pero sí resquebrajar el Estado, un Estado muy débil, por cierto. Entonces, ahora que la clase política está entre pasmada, también bastante mediocre en sus capacidades y envuelta en unas grandes capas de corrupción, entonces estos actores que en el pasado estuvieron más o menos subordinados al Estado, que fueron creciendo, pero que no se le subían a las barbas a la clase política, ahora la tienen francamente uno subordinada, porque pues las televisoras son las que mandan qué es lo que hay que hacer y le dicen al gobierno cómo hacer las cosas, y en otros casos la tienen amedrentada, miedosa. Es el caso de la Iglesia, que, en fin, como Salinas la necesitó mucho después del 88, y decidió cambiar las relaciones formales y hacerlas pues más de acuerdo a la alianza que él necesitaba con la Iglesia. La Iglesia decidió que después de esperar tanto, era el momento adecuado de lanzarse a la reconquista. No va a buscar nuevos campos, va simplemente a tomar los que ya tenía, cuando era parte del Estado, cuando podía haber, por ejemplo, prelados de la Iglesia que también eran virreyes, y ahí era una de esos momentos cumbres en donde no se sabía qué era el Estado y qué era la Iglesia, porque eran exactamente lo mismo. También aquí tenemos ese arrancar un pedazo a otro del Estado mexicano a lo largo del siglo XIX para hacerlo laico. Creímos que ya estábamos en la laicidad, pero después de Salinas se volvió a reconstituir parte de lo antiguo y estamos ahorita metidos en ese proceso. Lo interesante de Marcelo no es que vaya a ganarle que vaya a lograr que el cardenal Sandoval se retracte o que se le pongan unas sanciones. Tengo la impresión de que no vamos a llegar tan lejos, pero por lo menos ya se le plantó cara a la Iglesia, alguien lo hizo. Eso es lo importante. Sería deseable que el proceso jurídico llegara hasta sancionar a quien obviamente violó el marco legal tan débil en el que está ya metida el control de la Iglesia por parte del Estado.